Bien, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de la República Aristocrática. En este caso vamos a denominarlo la República Aristocrática parte 3. A ver, si nosotros trazamos esta línea del tiempo, vamos a hablar principalmente desde el gobierno de 1908 hasta el de 1914. Durante este lapso del tiempo gobernaron principalmente dos presidentes. Por un lado tenemos al primer gobierno de Augusto B. Leguía y por otro lado tenemos al gobierno de Billinghurst. Esto en relación a la República Aristocrática, tercera parte, porque hay que recordar que la República Aristocrática abarca desde el año de 1895, ¿no es cierto?, hasta el año de 1919, algo que trabajaremos más adelante, lo que comprendería de 1914 a 1919, ¿ya? Dentro de esta parte de la República Aristocrática habría que mencionar algunos aspectos generales, ¿no?, tales como las brechas sociales que todavía sufría el país, que sufre, ¿no?, hasta la actualidad incluso. Pero para esa época no pudieron ser plenamente resueltas. Esto quedó plasmado en el hecho de que la mayoría de los gobernantes civilistas fueron elegidos por una minoría de la población masculina alfabeta, siguiendo la ley electoral de 1895. Así, por ejemplo, en el año de 1904 solo sufragaron 146.990 electores. Y en el año de 1908 apenas 184.388. Hay que recordar que la población del país se acercaba en esos años a los 4 millones. De modo que esas cifras de electores representaban apenas un 4% del total demográfico, tal como sostienen Marcos Cueto y Contreras en su texto Historia de la República Peruana. Como he mencionado, durante este periodo gobernaron dos presidentes. Para ser más precisos, vamos a hablar de los dos presidentes. Vamos a empezar hablando del gobierno de Augusto B. Leguía. Algunos aspectos generales que podemos destacar es dentro de el aspecto político, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver que para las elecciones del año de 1908 el Partido Constitucional se alejó del Partido Civil, el cual presentaba como candidato a Augusto B. Leguía. En vísperas del acto electoral hubo un intento subversivo liderado por Augusto Durán, del Partido Liberal, que tuvo aceptación popular. Leguía asumió el mando el 24 de septiembre de 1908. El 29 de mayo, los líderes del Partido Demócrata, Carlos Isaías y Amadeo Pierola, hijos de Nicolás de Pierola, asaltaron al Palacio de Gobierno. Capturaron al presidente y exigieron su renuncia. Este se negó afirmando de que había sido elegido de manera democrática, ¿no? De ahí que nació este término del Día del Carácter. Eso en el aspecto político, pero habría que mencionar también unos importantes, ¿no? Algunos hechos o algunas obras que se han desarrollado a lo largo del gobierno de Leguía. Así tenemos, por ejemplo, que se promulga la Ley de Accidentes de Trabajo, donde quedó establecida la llamada doctrina de riesgo de los accidentes de trabajo, la responsabilidad económica debido a lesiones, incapacidad física y muerte que sufran los obreros y empleados en el desempeño de sus prestaciones laborales, la asumiría el empresario, aún así no existiera culpabilidad por parte de este, o si ella no se llegara a demostrar. Eso estaba plasmado dentro de la Constitución, pero bueno. Otro hecho importante dentro del gobierno de Leguía es la muerte de Jorge Chávez, que en el año de 1910 muere al realizar la hazaña de cruzar los Alpes.
se recuerda bastante a Jorge Chávez por ese hecho. En el año de 1911, una expedición de la Universidad de Yale, a cargo del arqueólogo Hiram Bingham, anunció el descubrimiento del sitio arqueológico de Machu Picchu. Bueno, el término tal vez sería, lo correcto sería el redescubrimiento, ¿no es cierto? Ya posterior a este hecho vamos a encontrar también el papel que desempeña Juan Bielowczyk, quien improvisó un campo de vuelo en el hipódromo Santa Beatriz, hoy en el sitio del INSE, donde voló por primera vez en enero de 1911. Luego realizó con éxito el cruce de los Alpes en enero de 1913, por la misma ruta que realizó Jorge Chávez. Pero también durante el gobierno de Leguía se realizó la primera exposición internacional en Lima. Pero por otro lado vamos a encontrar que los operarios de la fábrica de tejido de Bitarte declararon la huelga a principios de abril de 1911, con el respaldo de todos los obreros de la capital, que vendría a ser considerada como la primera gran huelga en el Perú. Otro hecho importante que podemos encontrar es que en el 26 de mayo de 1911 se forma la Unificación Obrera Textil de Bitarte. Surge el Sindicato de Trabajadores de Tejidos de Bitarte, que fue de hecho algo importante para el Perú, sobre todo en la lucha por las jornadas laborales. Por otro lado, en el Valle de Chicama, hacienda de Casa Grande, se produce en abril de 1912 una huelga por la llegada de empleados de, en este caso, de la nacionalidad alemana. Por otro lado, vamos a encontrar que se forma la Asociación Pro Indígena, ya fundada por Pedro Zullen, con apoyo de la alemana Dora Mayer, ya quienes fundaron la Asociación Pro Indígena en el año de 1909 para la defensa de los intereses sociales de raza indígena. Hay que recordar que para esa época encontramos en todo caso una gran brecha social en el Perú, y ellos buscaron de alguna forma reivindicar el papel que jugaron los indígenas. En el aspecto externo, en el aspecto internacional, esto fue importante en realidad durante esta época, ¿no es cierto? Durante el gobierno de Leguía, ¿no es cierto? Tuvimos confrontaciones, conflictos con diversos países que limitábamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, con Chile. ¿Qué había pasado con Chile? ¿Qué había ocurrido con Chile, ¿no? La situación llegó a tomar carácter de suma gravedad en vista de la violencia política, ¿no? En esa época hay que recordar que se desarrollaba la famosa chilenización, ¿no? Realizada en los territorios sobre todo Tacna y Arica, y de rechazo que el ministro de Relaciones Exteriores, Melitón Porras, hizo de una corona de laureles de bronce que Chile ofreció al Perú, al que se le conoce como el incidente de la corona, para ser colocada en la cripta de los héroes. Entonces con Chile hay una tensión fuerte, pero no solo con Chile, también tenemos que con Ecuador hay una fuerte tensión también, sobre todo por el problema limítrofe. Había sido sometido al arbitraje del rey de España, Alfonso XIII, pero el gobierno ecuatoriano se negó a reconocer el fallo hacia enero de 1910 y comenzó a realizar actos hostiles contra peruanos y símbolos patrióticos. El Perú ordenó la movilización de sus tropas al mando del general Enrique Varela, pero con la mediación de Estados Unidos, Brasil y Argentina, ya dentro de la Convención de La Haya, fue que se evitó el conflicto armado, pero el problema limítrofe, como ya sabemos, con Ecuador va a continuar en los años posteriores. Ahora, también tuvimos problemas con Colombia. ¿Qué pasó con Colombia? Hacia 1911 se produjo un conflicto armado debido a la ocupación colombiana de los territorios peruanos en la margen derecha del río Caquetá, entre La Pedrera y Iquitos.
Se enviaron expediciones al cargo del comandante Oscar R. Benavides, que derrotó a las tropas colombianas en la batalla de la Pedrera, logrando desocupar la zona. Pero no solo con Colombia, ¿no? Y otros países que me he mencionado, sino también con Brasil. ¿Qué pasó con Brasil? Con Brasil se habían producido incidentes entre caucheros peruanos y brasileños, algo que venía desde más antes, en la zona de los ríos Yarúa y Purus, que ambos países alegaban que les pertenecían. En Brasil, con más facilidad de comunicación con esa región que el Perú, aumentó a principios del siglo su obra colonizadora. Y para evitar mayores males, ambos gobiernos firmaron el Tratado Velar de Río Branco, el 8 de septiembre de 1909. Hemos tenido también problemas con Bolivia. ¿Qué pasó con Bolivia? El 17 de septiembre de 1909 se firma el Tratado de Polo Sánchez Bustamante, el cual constituye un pacto de ejecución del laudo argentino de arbitraje expedida por el presidente argentino hacia el año de 1901. Entonces, eso en relación al aspecto internacional. Esta época fue particularmente importante, ¿no? Porque tuvimos estas situaciones con los países fronterizos, que hemos perdido muchos espacios geográficos. Eso entonces en relación al gobierno de Leguía. Ahora hablemos del gobierno de Guillermo Billinghurst. Hablemos de inicio del gobierno, ¿no? El partido civil lanzó la candidatura del presidente del partido, don Antero Aspíllaga. ¿Ya? Terminar el proceso eleccionario con la sola candidatura de Aspíllaga cuando salió a la arena política la candidatura de Billinghurst. ¿Ya? Ya tenemos a Aspíllaga, ¿ya? Y acá tenemos a Billinghurst. En esta época, un movimiento popular surgido espontáneamente apoyó la candidatura de este último, quien había sido alcalde de Lima. Así, una importante manifestación pública en la Alameda de los Descalzos presentó un cartel muy característico de esa época. Decía, ¿no? Pan descomunal de 5 centavos de Billinghurst y un pan pequeñito de 20 centavos de Aspíllaga. Así nació la famosa denominación de pan grande. El día de las elecciones se produjeron actos violentos en las mesas electorales que no permitieron que la tercera parte de los ciudadanos hábiles sufragara. Los partidarios de Billinghurst solicitaron la nulidad de elecciones y el nombramiento del nuevo presidente del Congreso. Así el Poder Legislativo debía elegir al nuevo gobernante. Fue la presión de las manifestaciones populares las que llevaron a que Billinghurst fuera nombrado presidente. Este gobierno representa el primer populismo en el Perú, porque se dieron una serie de medidas a favor de las clases populares, sobre todo de los obreros. Ahora hablemos de su gobierno, ¿no? Acá este cartel representa esa campaña electoral, ¿no? En el que plasma los 20 centavos de Aspíllaga y los 5 centavos de Billinghurst, ¿no? Y representando un pan, obviamente. ¿Cuáles fueron los hechos más importantes durante el gobierno de Guillermo Billinghurst? En noviembre de 1912 surge en el Callao un vigoroso movimiento de reclamaciones obreras, iniciado por la Unión General de Jornaleros en busca de una jornada de las 8 horas. Hay que recordar que durante esta época se está luchando intensamente por la jornada de las 8 horas. Y así, el 10 de enero de 1913 se expide la resolución que otorga solo a los jornaleros del muelle y dársena de Callao las 8 horas de trabajo. Poco a poco, ¿no? Se está logrando finalmente las 8 horas de las jornadas laborales. Hacia el año de 1913 vamos a encontrar que se expide el decreto de reglamentación de huelgas, que permite el nombramiento de 3 delegados de los obreros como representantes ante los patrones para gestionar reclamaciones. Algo importante, ¿no? Teniendo en cuenta de que las brechas sociales todavía eran bastante fuertes. En el año de 1913 hubo una matanza de campesinos en Chucuito y Azángaro. Se envió a Teodomeo Gutiérrez Cuevas, el famoso Rumimaki, con la intención de analizar
la problemática campesina indígena en la Sierra Sur principalmente, ¿no? Una manifestación de la lucha de los campesinos, que va a ser algo frecuente en el siglo XX, en realidad en el Perú. Finalmente, su gobierno de Billinghurst no duró mucho tiempo en realidad. Como entonces al elegirse presidente no se elegía al representante del Congreso, o del Congreso o al Congreso, sino que este duraba un lapso de 6 años y se renovaba cada 2 años por tercios. Billinghurst se encontró con un Congreso que tenía una mayoría leguista y civilista que le era hostil. Había una tensión entonces entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Así Billinghurst decidió disolver el Parlamento y llamar al pueblo a que se pronunciasen sobre el nuevo Congreso. Sin embargo, no tomó en cuenta que dicho acto solo se podía ejecutar mediante la realización de un plebiscito. Así, en la madrugada del 4 de febrero de 1914 se efectuó un pronunciamiento de la guarnición de Lima al mando del coronel Óscar R. Benavides, con lo que se inició la sublevación en el cuartel Santa Catalina con destino al Palacio de Gobierno. Allí se produjo un enfrentamiento entre los gendarmes y los sublevados. Billinghurst anunció que estaba dispuesto a parlamentar y se envió a Jorge del Prado, el cual aceptó dicha renuncia. Posteriormente, Billinghurst fue tomado prisionero y finalmente será deportado hacia Chile, para ser más preciso, hacia el puerto de Iquique, donde finalmente falleció. De esta forma terminó el gobierno de Guillermo Billinghurst.